Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Superior. El día de hoy vamos a seguir con un tema que tiene que ver con relaciones. En la vez pasada hablamos de relaciones de equivalencia y particiones y hay un montón de relaciones que son importantes en las matemáticas, pero una de las relaciones más importantes son las relaciones de orden. Si no se habían dado cuenta ya, lo que los matemáticos les gusta hacer muchas veces es tomar ideas que aparecen naturalmente en estructuras, por ejemplo los números, y dicen, ok, ¿qué es lo importante de esta idea? Y dicen, esta idea la podemos usar para otro tipo de cosas. Y entonces dan axiomas o dan condiciones que pedimos que se cumplen para estudiar las propiedades de este tipo de ideas. Y una de las ideas más importantes es la del orden. Nosotros sabemos que en los números naturales o en los números reales en general, nosotros tenemos un orden. 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4. Pero a veces nosotros queremos ordenar cosas que no son números. Por ejemplo, a los conjuntos, ¿verdad? Nosotros podemos tener que un conjunto A es subconjunto de un conjunto B, B es subconjunto de C, y tenemos una especie de orden de los conjuntos. Sin embargo, nosotros podemos tener que, no lo sé, hay dos conjuntos que se ven en el diagrama de Venn, por ejemplo así, este es el conjunto A y este es el conjunto B, o déjenme ponerles de hecho conjunto X y conjunto Y, para que no se confundan con estos. Aquí X no está contenido en Y y Y no está contenido en X. Entonces, esta es una especie de orden que es un poco diferente. Nosotros podemos ordenar un montón de cosas. Podemos ordenar un conjunto de letras por orden alfabético. Podemos ordenar a un conjunto de personas por su estatura o por alguna propiedad. Y a lo mejor dos personas miden lo mismo, pero eso no significa que sean la misma persona, que sean iguales. Entonces, hay algunas propiedades que son importantes del orden y hay otras propiedades que a veces se cumplen y a veces no. Y entonces los órdenes de hecho se clasifican en varios tipos de órdenes dependiendo de qué propiedades cumplen. Pero vamos a empezar por las propiedades básicas de orden que voy a definir ahora. Bueno, este orden es estricto. 1 no es menor que 1. Estricto en el sentido de que tiene que ser estrictamente menor. No se vale que sean iguales, pero déjenme poner no estricto. Perdón, debería decir estricto. Y hay orden que es no estricto. No estricto. En este orden, obviamente, 1 sí es menor o igual que 1. El orden de contención, como X está contenido en X. Entonces, ese es un orden que no es estricto. Sin embargo, si nosotros pusiéramos contención así, entonces esto no sería cierto. Entonces, vamos a clasificar los órdenes como en dos tipos de órdenes, los órdenes estrictos y los órdenes no estrictos. Pero, pues vamos a empezar con la definición general. Entonces, para empezar, nosotros necesitamos una relación, le voy a poner S, que sea de un conjunto X en sí mismo. Entonces, vamos a decir que S es orden no estricto de X si cumple las siguientes tres propiedades. Número 1, esta es la propiedad reflexiva. Pedimos que para todo X en X se tenga que X se relaciona consigo mismo. Y me gusta decir que esta es la propiedad reflexiva porque como que X se va a reflexionar y cuando uno reflexiona pues está consigo mismo, ¿verdad? Entonces está ahí reflexionando, entonces está X consigo mismo. Aquí es en donde hacemos o se nota que el orden no es estricto, porque en el orden no estricto una cosa es menor o igual que consigo misma, o se relaciona consigo misma. Pero aquí empieza la diferencia con la relación de equivalencia, que recuerden que la relación de equivalencia también es reflexiva. Entonces nosotros tenemos que además de ser reflexivo, va a ser antisimétrico. ¿Qué quiere decir que es antisimétrico? Que para todo X y para todo Y, si X se relaciona con Y y Y se relaciona con X, entonces X es igual a Y. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces son iguales, son la misma cosa. Y eso pues básicamente es para evitar que hayan como que círculos y que digas, oye, pero tú me dijiste que ese era mayor que pero este también es mayor que y no sean iguales, ¿no? Entonces, la antisimetría muy importante.
Y por último tenemos transitividad, que esa también es de orden de equivalencia. Perdón, de relación de equivalencia. Esta déjenme poner aquí. Para todo X, Y y Z en X, si X se relaciona con Y se relaciona con Z, entonces X también se relaciona con Z. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Entonces tenemos la transitividad. Ahora déjenme definirles también al orden que sí es estricto. Le voy a poner S', es orden estricto. Y entonces el orden estricto, pues justo la parte estricta, la estrictez, se va a ver en esta primera propiedad que dice que es antirreflexivo. Si reflexivo significa que X siempre se relaciona consigo mismo, pues entonces ya se imaginarán qué significa que sea antirreflexivo. Antirreflexivo pues va a significar que X no se relaciona consigo mismo. O de hecho, déjenme ponerlo de esta manera. No es cierto que X se relaciona consigo mismo. Entonces, antirreflexivo es nadie se relaciona consigo mismo. Reflexivo es todos se relacionan consigo mismos. Y justo, pues, es la tachita que puse aquí, ¿verdad? Esa es la propiedad de la estrictez, de lo estricto del orden. Y vamos a pedir una propiedad número 2, que va a ser la transitividad también. Ahora, no es necesario pedir una antisimetría en el orden estricto, porque la propiedad de antirreflexividad ya nos va a hacer que esto de aquí nunca se pueda dar. O sea, nunca puede ser que X se relacione con Y y Y se relacione con X, porque entonces serían iguales y violaría la ley de antirreflexividad. Entonces, por eso, de hecho, la antirreflexividad incluye tanto la reflexividad como la antisimetría. Entonces, no es necesario poner otra cosa. Por eso a algunas personas les gusta más definir a los órdenes estrictos y saltarse la parte no estricta, como que no fuera tan importante. Pero pues a mí me gusta dar las dos. Entonces déjenme escribir rápidamente. Pues realmente es lo mismo que en la parte no estricta, ¿verdad? Ahora, la notación. Por lo general, si S es un orden no estricto, entonces S lo escribimos como como menor o igual, ¿verdad? Como en el orden usual, nada más que por lo general ponemos una X aquí abajo, un subíndice X, para referirnos a que es un orden no estricto de X. Y por supuesto la S', que es un orden que sí es estricto, por lo general lo escribimos simplemente como un menor que y ponemos el subíndice X. Entonces, ya sin hacer tanta ambigüedad poniendo que la relación S y así, podemos simplemente poner un menor o igual y decir sea menor o igual que subíndice X, un orden no estricto para X, y así la notación está mucho más clara. Ahora, como ustedes saben, pues uno pasa de un orden estricto a un orden no estricto, pues como si no fuera nada, como pensando que es el mismo orden. Ustedes saben que el orden de los números reales, estricto o no estricto, pues en realidad es el mismo orden, solamente permitiendo que se dé la igualdad o no permitiendo que se dé la igualdad. Lo mismo con el orden de la contención de los conjuntos. Simplemente permites o no que se dé la igualdad y ya se convierte en estricto o no estricto. Entonces, en general, si nosotros tenemos, por ejemplo, A es menor o igual que B, esto es lo mismo que decir que A es menor que B o A es igual a B. Entonces, en realidad, lo único que estamos haciendo es permitiendo que se dé la igualdad. Y lo mismo, si nosotros decimos A es menor que B, esto es lo mismo que decir que A es menor o igual que B, pero que además A es distinto de B. Entonces, aquí estamos haciendo énfasis en la estrictez. Entonces, les tengo un ejercicio, que normalmente lo pongo de tarea en el curso de álgebra superior, que dice que si este es un orden no estricto, y definimos a la relación S' como X está relacionado con S' con Y, si solamente si X es menor o igual con este orden no estricto que Y, pero además no son iguales, entonces S' es un orden estricto. Y la contraparte, si nosotros tenemos un orden que sí es estricto y definimos a una relación S de X en X, oye, aquí puse coma en vez de como, como X se relaciona con Y, si solamente si X se relaciona con el orden estricto con Y o X es igual a Y, entonces
ese es orden no estricto. Entonces, pues esto lo pueden hacer de ejercicio para el lector, como dicen, o pueden simplemente creérmelo basándose pues en esta analogía, pero, o en ese ejemplo. Pero de esa manera, si nosotros tenemos un orden que es no estricto, pasamos nosotros a un orden que sí es estricto con facilidad, simplemente con esta condición. Y si nosotros tenemos un orden que sí es estricto, pasamos a un orden que no es estricto fácilmente con esta condición, al igual que aquí. Entonces, todo es muy bueno y pues lo único que tienen que hacer es usar las propiedades de orden, por ejemplo, en este caso, usar las propiedades de orden no estricto junto con la propiedad extra que estamos poniendo aquí y probar que se cumplen las dos propiedades de orden estricto, y pues es exactamente o es análogo, digamos, en esta prueba de aquí abajo. Entonces realmente no tiene por qué presentar demasiada dificultad y creo que es un buen ejercicio para familiarizarse más con las propiedades de la definición de orden estricto y de orden no estricto. Y es bueno saber porque así no tenemos que estarnos preocupando que si nuestro orden es estricto o no es estricto, porque ya con este ejercicio nosotros podemos cambiar de un orden a otro sin que represente demasiado problema. Entonces, pues el ejemplo más claro, más sencillo, es el ejemplo de la contención de conjuntos, la potencia de nuestro conjunto universo. Entonces, son todos los subconjuntos de nuestro conjunto universo. Entonces, si nosotros tenemos que A y B son elementos de la potencia, nosotros podemos tener que A es subconjunto de B o B es subconjunto de A, y por supuesto nosotros podemos ver que se cumplen las tres propiedades. A ver, sin ver, ¿cuál es la primera propiedad? La reflexividad, ¿verdad? Cuando reflexionas contigo mismo, pues nosotros tenemos que un conjunto X siempre es subconjunto de sí mismo. Entonces sí se cumple la reflexividad. Número 2, nosotros tenemos, esa es la antisimetría. La antisimetría se llama así porque simetría significa que si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Pero nosotros tenemos que X se relaciona con Y se relaciona con X solo en un caso muy específico, solo si X es igual a Y. Si X es distinto de Y, entonces no puede ser que se dé la simetría normal. Entonces por eso la parte de anti nos dice que la simetría es muy raro que ocurra. La simetría solo puede pasar en el caso específico en el que son iguales los dos conjuntos o los dos elementos. Entonces, nosotros tenemos que si X es subconjunto de Y es subconjunto de X, entonces, pues la definición de igualdad nos lo dice. Si todo elemento X es elemento de Y y todo elemento de Y es elemento de X, entonces X es igual a Y. Son el mismo conjunto, entonces sí se cumple la antisimetría. Y por último, si X es subconjunto de Y es subconjunto de Z, entonces tenemos que todos los elementos de X son elementos de Y, pero todos los elementos de Y son elementos de Z, entonces todos los elementos de X son elementos de Z. Por lo tanto, también se cumple la transitividad. Entonces, en efecto, nosotros tenemos que este es un orden, pero además es un orden no estricto. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y por supuesto, como les comentaba, no necesariamente siempre tenemos que tener nosotros que A sea subconjunto de B, ni que B sea subconjunto de A. Por ejemplo, nosotros podemos tener que A sea el conjunto que tiene a 1 y a 3, y que B sea el conjunto que tiene a 1 y a 5. Entonces, ni A contiene a B, ni B contiene a A. O bueno, los dije al revés, pero ninguno se contiene a ninguno. Entonces, no necesariamente en un orden tienen que poderse relacionar dos. De hecho, si nosotros ponemos a nuestro universo que sea el conjunto que tiene nada más al 0 y al 1, entonces los conjuntos posibles que nosotros tenemos son el vacío, tenemos al conjunto que solamente tiene al 0 y tenemos al conjunto que solamente tiene al 1. El vacío siempre está contenido en cualquier conjunto, entonces el vacío es menor o igual que 0, o bueno, digamos en el orden de los conjuntos, el vacío sería menor que el conjunto que tiene al 0, el vacío es menor que el conjunto que tiene al 1, y pues cada uno de estos están metidos en el conjunto grande, pero estos dos no se pueden relacionar. Entonces la estructura, digamos, que tiene este orden es así, es como un diamantito, y entonces esto no es lineal. No se ve como una línea porque estos dos no se pueden comparar, entonces no los podemos poner en una recta, uno enfrente y otro atrás,
de alguna manera, tienen que estar así, puestos paralelamente. Entonces, la propiedad de que las comparaciones se puedan poner así en una línea en la que tú vas ubicando quién va primero, quién va después y todo lo ubiques de manera recta, es una propiedad extra que vamos a pedir a los órdenes. Esa no es una propiedad que los órdenes tengan por sí solos. Entonces nace esta nueva definición que pues a mí me gusta trabajar más con órdenes no estrictos, así que nuestras definiciones las vamos a hacer en general con órdenes no estrictos, pero pues si ustedes quieren la definición para órdenes estrictos, entonces pues podemos mencionar un poco cómo sería. Pero en general los órdenes no estrictos me parecen a mí más intuitivos y más claros. Si nosotros tenemos un orden no estricto de X, vamos a decir nosotros que es un orden lineal o orden total si se cumple una cuarta propiedad. Es decir, tenemos las tres propiedades: reflexividad, antisimetría y transitividad. Pero si se cumple esta cuarta propiedad, entonces se va a llamar orden lineal o también se le llama orden total, que dice que si X y Y están en X, para cualesquiera dos elementos tenemos que o X es menor o igual que Y o Y es menor o igual que X. Entonces es lo que les decía, y es la propiedad que esto no cumple. Este no es un orden lineal, Si nosotros pudiéramos acomodar a nuestros elementos así, entonces sí sería un orden lineal. Siempre podemos decir quién va después que quién, pero en este no. Entonces este es un orden que no es lineal, y un orden que sí es lineal pues es por ejemplo el orden de los números reales. Y esta propiedad se llama la dicotomía, porque a fuerza se cumple una de dos cosas: o X es menor o igual que Y, o Y es menor o igual que X. Ahora, la propiedad que es a lo mejor un poco más conocida es la tricotomía. Si este fuera un orden estricto, lo que tendríamos o lo que necesitaríamos sería la tricotomía. Y lo que se agrega es que para todo X y Y en X, nosotros tenemos que X es menor que Y, o Y es menor que X, o X es igual a Y. Entonces se agrega esta porque nosotros no necesariamente, o bueno, más bien nunca tenemos la igualdad dada por el orden estricto. Entonces en estas ya viene incluida. Si X es menor o igual que Y es menor o igual que X, pues entonces X es igual a Y. Entonces digamos que ya está si alguno fuera igual, pues simplemente se cumplen ambas. Sin embargo, aquí no. Si fueran iguales, no se cumple ninguna de estas. Entonces tenemos que agregarlo, pues para asegurarnos de que tenga sentido la propiedad que estamos pidiendo. Entonces, dicotomía, si es un orden no estricto, y tricotomía, si es un orden estricto. Y a veces esta propiedad es la que se menciona más, pero finalmente ambas son equivalentes. Si nosotros pasamos de un orden estricto a un orden no estricto, entonces simplemente pasa de dicotomía a tricotomía y viceversa. Y por cierto, si el orden no es lineal o no es total, a veces se le dice que es un orden parcial, pero en realidad simplemente es un orden. A mí me gusta más decir simplemente es un orden, y ya si es orden total pues lo digo y listo. Ahora, con los órdenes viene un concepto muy importante para las matemáticas, que es el concepto de mínimo y de máximo. Por supuesto, en cálculo probablemente ustedes ya vieron el concepto de ínfimo y de supremo, pero son un poco diferentes las definiciones. Pero vamos a ver exactamente la definición y espero yo que quede muy claro. Entonces voy a poner simplemente sea el menor o igual de X y X un orden. Ya cuando uno habla de menor o igual, o de una relación de equivalencia, o de una relación que solamente relaciona elementos de un conjunto consigo mismo, pues se pone simplemente la pareja. Es más común hacer eso. Entonces que sea un orden no estricto, obviamente. Y pues tomemos nosotros a un subconjunto de X. Entonces nosotros vamos a decir que A en A es minimal de A, es un elemento minimal. Sí y solamente sí, nosotros tenemos que para todo X en A, si X es menor o igual que A, entonces X es igual a A. Es decir, nosotros tenemos que la única manera de que algo sea menor o igual que A es que sean de hecho iguales. O sea, no podemos tener nada que esté abajo de A. Entonces el minimal significa que no hay nada abajo de A. Otra forma de decirlo es que, le voy a poner aquí en una nubecita, es que si X es distinto de A, entonces X no es menor o igual que A. Si no son iguales, entonces no está por debajo. La única forma de que esté por debajo o sea igual, como es un orden estricto, no estricto, entonces es que sean iguales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un arbolito, no sé,
una cosa así, que lo padre de los órdenes parciales finitos o chiquitos es que uno puede hacer así como con unos arbolitos y decir, ok, esto significa que aquí tengo A, B, C, D, E, F, G, H, y el orden va así. Entonces eso significa que A es menor o igual que F, F es menor o igual que H, y bueno, ya no es necesario decirlo porque sea la transitividad, pero entonces A es menor o igual que H, y así tenemos esto acomodado de esta manera. Obviamente si fuera un orden lineal, pues tendría que ser una sola línea, ¿verdad? X, Y, Z, W. Entonces, en este conjunto de aquí, nosotros tenemos 3 elementos que son minimales. Tenemos a C y a B. Ahora, no es cierto que todos son menores o iguales que B. Por ejemplo, C no es menor o igual que B. Entonces alguien podría decir, pues B no está por debajo de C, por lo tanto no es minimal. Pero sí es, porque minimal significa que no hay nadie que esté por debajo, no significa que todos estén por arriba. Aquí pues obviamente X es minimal, y si nosotros tomáramos, digamos que X es todo este conjunto, si nosotros tomáramos un subconjunto A de X, que fuera por ejemplo A igual a, no sé, F, B, E, H, entonces aquí nosotros sí tendríamos que F es minimal de A, porque los elementos que están por debajo de F no aparecen en el conjunto, que son A y C, no aparecen ahí. De hecho, la estructura que tendríamos sería simplemente, aquí tendríamos F, H, E, B, y B es menor que E, es menor que H, F es menor que H, pero B y F no se relacionan. Entonces nosotros tenemos, viendo el dibujito, podemos identificar que F y B son los minimales de este conjunto A. Entonces depende mucho también de qué conjunto tomemos, cuáles van a ser los minimales que va a tener ese conjunto. Y nosotros tenemos a los minimales, que son esos que no tienen a nadie abajo de ellos, pero tenemos también el concepto de mínimo, que son esos que tienen a todos por encima, es decir, que está abajo de todos. Entonces voy a poner A es mínimo, a veces le ponen el mínimo de A, sí, solo sí, y aquí sí es que para todo X en A es menor o igual que X. Entonces aquí sí tenemos que es menor que todos. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, este conjunto X no tiene mínimos. No tiene mínimo porque no hay nadie que todos los demás estén por arriba. B, por ejemplo, no es mínimo porque no es menor o igual que C. Y aquí estamos pidiendo que sea menor o igual que todos. Entonces B no es mínimo. C no es mínimo, A no es mínimo. Este conjunto no tiene mínimos. Tiene minimales, pero no tiene mínimos. Sin embargo, este de aquí sí tiene un mínimo. Aquí X es mínimo. Es minimal, pero además es mínimo, porque ese sí tiene que todos los demás están arriba. Pero, por ejemplo, este que puse aquí, este diamantito, este sí tiene un mínimo. Este elemento de aquí es un mínimo, porque aunque no sea un orden lineal, aunque estos dos no se puedan comparar, sí tenemos que todos los demás están arriba de él. Entonces, ese es mínimo, y además es minimal. Si nosotros tomáramos aquí otro subconjunto que fuera, por ejemplo, que no tuviera la F, déjenme poner como A', que sea nada más B, E, H. Entonces nosotros borramos a la F de aquí. Entonces ese conjunto sí tendría mínimo. Aquí B es mínimo de A', porque aquí sí tenemos que B está por debajo de E y B está por debajo de H. B es menor que E, B es menor que H. Sin embargo, en este no tenemos mínimos, porque F no está por debajo de B y B no está por debajo de F. Entonces ninguno de ellos puede ser mínimo. Ahora, en caso de que no fuera claro, un elemento mínimo siempre es minimal. Entonces nosotros buscamos a los elementos minimales y vemos si los elementos minimales pueden ser mínimos. De hecho, si un conjunto tiene más de un elemento minimal, entonces no puede ser, no tiene mínimos. Pero bueno, ya se empieza a oír chistosa la palabra si lo decimos mucho, mínimo, minimal, pero pues poco a poco uno se va entendiendo la diferencia, y sí es importante para saber de qué estamos hablando, si estamos hablando de que todos los demás están arriba o de que no hay nadie abajo. Entonces, no hay nadie abajo es minimal, como estos, no hay nadie abajo, entonces son minimales. Y todos están arriba es como este, o como este de aquí, todos están arriba, entonces es mínimo. Entonces, todos están arriba mínimo, nadie está abajo minimal. Ok, entonces este concepto de mínimo
y minimal es tan importante que hay un orden especial para decir cuándo nosotros tenemos un conjunto en el que siempre nosotros podemos obtener a un mínimo. Es tipo como el axioma del supremo y el axioma del ínfimo, en el que nosotros pedimos que siempre podemos tomar a alguien que sea como una especie de mínimo, aunque no necesariamente esté en el conjunto. Pero un orden bueno, así un orden que nos va a gustar, es un orden en el que siempre todo subconjunto X tiene mínimo. Entonces, a ver si esto que voy a poner tiene sentido. Un orden es buen orden si para todo A subconjunto de X se tiene que A tiene mínimo. Obviamente el mínimo con respecto a ese orden. Entonces, esta definición de buen orden es una definición muy interesante, y un conjunto que cumple el buen orden es si X es igual al conjunto de los números naturales. Y ese cumple el buen orden porque si nosotros agarramos a todo X, X tiene un mínimo, que es el 0. Pero si nosotros agarramos a cualquier subconjunto X, ese subconjunto, bueno, siempre y cuando no sea vacío, de hecho eso se me olvidó ponerlo, pero no puede ser vacío porque un conjunto vacío nunca tiene mínimo, no tiene ningún elemento, entonces no tiene mínimo. Pero si nosotros agarramos después a los naturales y le quitamos al 0, digamos le quitamos a ese mínimo que nosotros habíamos encontrado, vuelve a tener un mínimo que es el 1. De hecho, si nosotros tenemos a cualquier conjunto que sea un buen orden, entonces nosotros podemos encontrar en ese conjunto un mínimo que pues va a ser como un X0. Es el conjunto, es el elemento más pequeño de todos. Todos los demás elementos de X vienen después porque es el mínimo. Pero luego nosotros podemos agarrar a X y quitarle a X0 y nosotros vamos a tener ahí a otro elemento que va a ser el mínimo de este conjunto. Entonces va a ser X1. Y luego si nosotros le quitamos a X0 y a X1, esto también va a tener un mínimo. Entonces construimos así en nosotros a un siguiente elemento. Y luego un siguiente elemento y un siguiente elemento y así sucesivamente. Entonces como que en el buen orden es un orden en el que nosotros podemos decir siempre quién es el siguiente elemento y quién es el siguiente y quién es el siguiente. No es como en los números reales, porque en los números reales nosotros tenemos, por ejemplo, al número, qué sé yo, 5. Y yo te pregunto, ¿quién viene después del 5? Y tú puedes decir 5.1, 5.001, 5.00000, un millón de ceros, 1. ¿Cuál de esos viene después del 5? Pues en realidad ninguno. Siempre hay más elementos en medio. Entonces no existe un mínimo de los elementos que vienen después del 5. Entonces el conjunto de los números reales ni el conjunto de los números racionales es un buen orden. Ninguno de esos es buen orden, porque en un buen orden, la característica del buen orden es que nosotros partimos de un punto y siempre podemos decir quién viene después, y quién viene después, y quién viene después. Y por eso es un orden tan bueno, porque nosotros podemos poner a todo en una lista y tenerlo todo ordenado pues a la perfección. Y son muy importantes los buenos órdenes, sobre todo para teoría de conjuntos, pero también para el álgebra cuando veamos a los números naturales, porque una de las características más importantes de los números naturales es que están bien ordenados. Tenemos 0, 1, 2 y podemos decir que viene después 3 si nos restringimos a los números naturales. Y entonces, bueno, esta propiedad de que todo conjunto que no es vacío tiene mínimo se llama el principio del buen orden. Principio del buen orden. Entonces, cuando hablamos del principio del buen orden, estamos hablando de esta propiedad, de que todo conjunto no vacío tiene un mínimo. Y pues esas son todas las definiciones de órdenes que tenemos. Entonces tenemos un orden simple o orden parcial, que puede ser tanto orden estricto como no estricto. Tenemos después al orden lineal y después tenemos al buen orden, que el buen orden es como el más chido y el más difícil de alcanzar de todos los órdenes. Entonces, pues vamos a dejar hasta ahí con las definiciones y luego probamos algunas cosas para después poder entrar a pues las cardinalidades de los conjuntos, que las cardinalidades realmente son órdenes, es una forma de ordenar a los conjuntos. Entonces, pues esto va a ser muy útil para eso. Pero por lo pronto, pues si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra superior y otras cosas de matemáticas y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Adiós.